Muy buenos días, hoy 24 de marzo, año 2025. Bienvenido a su programa de Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes le habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy estaremos conversando sobre el Congreso y la abolición de la esclavitud en Venezuela, ya que fue un día como hoy, 24 de marzo del año de 1854, durante la presidencia del entonces José Gregorio Monagas, porque era hermano. Estuvo Tadeo Monagas primero y después estuvo Gregorio, su hermano. Así es. La hegemonía de los Monagas, que duró una década, entre esos años de finales de 1840 y la década de 1850. Y como todos los lunes me encuentro en compañía de la investigadora y locutora de la Asamblea Nacional, Carolina Caballero. ¿Cómo está, Carolina? Hola, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, mi querido historiador, hoy hemos precisamente querido hablar sobre la abolición de la esclavitud, porque se cumplen 171 años de ese decreto, se concretó por fin, porque también fue una lucha que tal vez pocos conocen. Vamos a conversar un poco de dónde viene este proceso para liberar a los esclavos en Venezuela, un poco sus antecedentes y también el papel del Congreso. Acuérdense que eso viene siendo una deuda, por decirlo social, heredada de la colonia a la República, iniciando la República. Entonces fue un proceso, también vinieron las guerras y fue un proceso bastante complicado, hasta que por fin el 24 de marzo de 1854 pues se concreta este hecho histórico, lo que es la liberación de los esclavos en Venezuela. Sí, los antecedentes directos de esta abolición de la esclavitud son los principios de la Revolución Francesa. 1789, todos los hombres nacen iguales, son iguales ante la ley, ante los hombres. Este hecho de igualdad va no solamente a impregnar a Europa de estos movimientos libertarios, sino también a la América. Estos ideales que incluso antes que la Revolución Francesa, en parte también pregonaban los estadounidenses, que decretaron su independencia en el año de 1776, aunque ellos no abolieron la esclavitud porque ellos eran propietarios, terratenientes, esos colonos, pero dieron la línea para que en Francia sí se llegara a un pensamiento liberal con mayor intensidad. Esto también va a pasar hacia las Américas. Recordemos que la revolución haitiana va a ser a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde los haitianos van a expulsar a los colonos franceses y ellos van a declarar esta abolición de la esclavitud y prácticamente es una república con negros, porque ellos van a tomar el poder y van a servir de inspiración a toda la América, incluso a gran parte del mundo. En Venezuela tenemos el antecedente de José Leonardo Chirinos, en 1795, que él estuvo también impregnado de estas ideas que venían de Haití y la Revolución Francesa, y se sublevaron, pero fue muy focal. Eso fue una serranía de Coro, y lamentablemente esta rebelión va a ser sofocada, incluso él va a ser encarcelado y va a ser después ejecutado. Estos antecedentes, pero viene la conspiración de Iguala y España en el año de 1797. Ellos también van a crear una constitución y, aunque no refiere directamente a la esclavitud, sí tiene este pensamiento liberal. Ya en 1810, el 19 de abril de 1810, estos patriotas intentan abolir la esclavitud o dar más libertad a los negros esclavos, pero esto ya desde el inicio, Carolina, va a tener se puede decir una oposición a estas ideas, porque estos mantuanos, estos revolucionarios venezolanos que van a liderar en los campos de Venezuela en los años siguientes, la guerra de independencia, son propietarios. Claro. Y con todo y esto va a haber una iniciativa bastante importante en la primera constitución, que es la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. En esta constitución que tengo acá, esto es una publicación con motivo de el bicentenario que repartieron en el año 2011, entregaron a una librería, a un tesoro,
esta Constitución Federal para los Estados de Venezuela contempla en uno de sus artículos directamente la prohibición ya del tráfico de esclavos hacia la América, porque era contradictorio pregonar la independencia de la metrópoli española y todavía traficando los esclavos. ¿Tienes el artículo? Sí, fíjate que nos dice que es el artículo 202, el comercio inicuo de negros, prohibido por decreto de la Junta Suprema de Caracas, en 14 de agosto de 1810, queda solemne y constitucionalmente abolido en el territorio de la Unión, sin que puedan de modo alguno introducirse esclavos por vía de especulación mercantil. Sí, ya prohíben lo que es esta iniciativa de prohibir el tráfico de esclavos hacia la América. Esta Constitución Federal para los Estados de Venezuela, recordemos que va a ser promulgada el 21 de diciembre del año de 1811, pero va a tener una vigencia efímera, ya que hasta abril, mayo, julio del año 1812 realmente cae lo que es la primera República de Venezuela. Y esta Constitución pasa a ser letra muerta porque los españoles, el Imperio Español logra retomar el territorio venezolano. Y muchos de los diputados incluso que estuvieron presentes en esta Constitución van a ser fusilados, van a ser asesinados, escarcelados o en el exilio, como lo fue Juan Germán Rocio, junto con otros diputados que estuvieron en la prisión del Ceuta, que es en el Marruecos español, al norte de África, una prisión realmente dantesca, que afortunadamente Juan Germán Rocio va a lograr escapar años después, pero no todos corrían con esta misma suerte. Así es, fíjate que también un poco de los antecedentes de esto nos dice el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, que durante las campañas de la independencia se ofrece en diversas ocasiones la libertad a título individual a aquellos esclavos que se alisten en el ejército, fíjate, y combatan a favor de la República un determinado número de años. Como lo proclama Simón Bolívar en Carúpano el 2 de junio de 1816. Sí, esta es la parte más directa del libertador Simón Bolívar hacia la esclavitud. Así es. Vamos a la caída de la Primera República en 1812. Se retoma en 1813 con la campaña Admirable el control de parte del territorio venezolano por parte de los patriotas. En 1814 la ofensiva de los realistas realmente fuerte, y aquí es interesante, porque hasta 1812, Carolina, a 1814, importante, es decir, la Primera República y la Segunda República de Venezuela, y así lo señala la historiografía venezolana, la guerra de independencia, la revolución venezolana era tildada de aristocrática, porque era el mantuanaje quien justamente lleva a cabo el liderazgo de esta revolución por la independencia de Venezuela. ¿Qué ocurría? Bolívar liberó sus esclavos tempranamente durante la Primera República y otro tanto después de la campaña Admirable, pero en su mayoría no existía este modelo. Los esclavos seguían a sus amos, indiferentemente de la causa. Si era realista, se llevaba a su esclavo, y si era patriota, se llevaba a su esclavo. Pero los realistas fueron más. Fíjate, Monteverde libera a algunos esclavos ante la Primera República. De hecho, antes de partir Miranda al exilio en 1812, él sofoca una rebelión de negros en Barlovento, antes de partir al exilio. Porque estos negros de Barlovento estaban amenazando a la ciudad de Caracas y realmente causó una conmoción. ¿Qué están viendo ellos? Están viendo la revolución haitiana, que el mantuanaje le temía, pero no es ni para menos. La revolución de Haití, para que los compañeros que nos escuchan, fue realmente cruenta. Los negros esclavos se rebelaron y acabaron con prácticamente a toda la raza blanca de Haití, de la isla, y causando desmanes de todo tipo, violaciones, mutilaciones. Es una guerra muy cruel, Carolina. Así que a machetazo. Y lograron su independencia, pero este estigma, este temor, lo tenía la clase dominante, lo tenía el mantuanaje, y no era ni para menos. ¿Qué pasa en 1813? En noviembre, el bando de Guayabal. La población de Guayabal queda actualmente al sur del estado Guárico, muy cerca de Río Apure. Nosotros estuvimos cerca de allá, Carolina, cuando vamos a San Fernando.
Cuando vamos de Corozopando a San Fernando, a mano izquierda, dice Guayabal. En esa población, en noviembre de 1814, José Tomás Boves hace su famoso bando de Guayabal. ¿Y a quién va dirigido el bando de Guayabal? Principalmente también a Sambo, a Pardo, pero principalmente a los esclavos. Que le dice, toda posesión que ustedes tomen, todas tierras, hasta las mujeres, todo es de ustedes. Y son libres, todos somos iguales. Ese bando de Guayabal, dictado por José Tomás Boves en noviembre de 1813, es el preámbulo de la Legión Infernal, de esa Legión Infernal de todos los rincones de los llanos de la Apure, de Barinas, de los confines de las comarcas, se van sumando a este bando de Guayabal, porque tienen total licencia, son libres absolutamente. Mientras que en el ejército patriota todavía existía esa jerarquía aristocrática. Y también algunos demanes que también causaban los patriotas, que también llevaron a engrosar a los realistas en su fila, como comentamos en la batalla de San Mateo. Vicente Campo Elías hace lamentablemente una matanza en Calabozo, y esto causa una sensación. Calabozo, recuerdo que Calabozo era la tierra de Boves. Boves era el pulpero de Calabozo. Y por supuesto, esto hace que muchas de las poblaciones sobrevivientes se sumen a la causa realista. Sí, no hay es duda contraproducente. Que fue un proceso muy difícil, y como dices tú, habían esos estigmas, ¿no? No fue fácil llegar a ese proceso total de liberación. Para ir adelantando un poco, fíjate, nos dice que sin embargo estas disposiciones no llegaron a significar la abolición legal de la esclavitud, fíjate, porque la cual siguió existiendo como institución, tanto en las partes del territorio venezolano libertadas, como en aquellas que permanecían, lo que más o menos estás conversando tú, bajo el régimen español. Pero fíjate, el dato interesante, antes que parta, el más importante es cuando Bolívar está en las Antillas, cuando Bolívar va a Haití a finales de ese año 1815. Y Bolívar entabla conversación con Alexander Petion, que ya tenía una correspondencia abierta. Y Bolívar en Haití, Bolívar ya el 31 de diciembre de 1815, y al principio de 1816 conversa personalmente con Petion y comprende, logra comprender, y se lo hace entender Petion, que la abolición de la esclavitud es necesaria, fundamental para crear esta nueva república. Porque mientras sea una república aristocrática, no va a sumar a las masas. Y Bolívar recibe el apoyo de Alexander Petion en armas, en municiones, en navíos. Hace la famosa expedición de los Cayos, que zarpa de Haití el 31 de marzo de 1816. Llega a los Frailes, combate en el famoso abordaje al Intrépido, llega a la isla de Margarita, iglesia de Santa Ana en mayo. Allí se funda la Tercera República de Venezuela, y Bolívar le dijo eso, le empeñó su palabra a Petion: todos los territorios liberados por mi espada y por mis tropas, voy a colocar la abolición de la esclavitud. Claro, dio su palabra. Cumple su palabra cuando llega a Carúpano a principios de junio, hacia el 2 de junio de ese año 1816, y cuando coloca un pie en tierra firme en Carúpano, decreta la abolición de la esclavitud. Lo mismo va a hacer el mes siguiente, en julio, en Cumaré de la Costa. El 6 de julio. Pero por supuesto, lamentablemente se van a perder estos territorios, y Bolívar vuelve a Haití. Pero queda latente esta iniciativa. Lo más importante también, en 1819, en el discurso inaugural de Angostura, el 15 de febrero de 1819, Bolívar dice que la esclavitud es hija de las tinieblas. Y Bolívar implora con su vida misma la abolición de la esclavitud. No tienen entre los congresistas, los diputados, apoyo, porque ellos son propietarios. Y para 1819, Carolina, la guerra había sido muy cruenta, había devastado las haciendas, había devastado totalmente las cosechas. El erario público. Ellos estaban visualizando después de la guerra. ¿Cómo vamos a reconstruir estos campos si no hay mano esclava? Fíjate que nos dice también que pero la decisión del cuerpo legislativo, hablando precisamente en el discurso de Angostura, prevé tan solo su gradual extinción, gradual, y sin que se perjudique económicamente a los dueños de esclavos.
Ese fue el 11 de enero de 1820. Dice que inmediatamente después de la batalla de Carabobo, fíjate, el Libertador, en su condición de general en jefe del ejército vencedor, solicitó el 14 de julio de 1821 al Congreso Constituyente de la Gran Colombia, reunidos en Cúcuta, que decretase la libertad absoluta de todos los colombianos al acto de nacer en el territorio de la República. El 21 de julio siguiente, dicho Congreso, acogiendo lo expresado en 1820 por el Congreso de Angostura y en atención a la mencionada solicitud de Bolívar, dio una ley que preveía la gradual extinción de la esclavitud. La Constitución de Cúcuta, ese Congreso en Cúcuta, prohíbe el tráfico ya de esclavos hacia Venezuela y hacia el territorio liberado por las tropas gran colombianas. Ya estaba formando la Gran Colombia. Ese tráfico no solamente a Venezuela, sino a la Nueva Granada, a la Gran Colombia, estaba prohibido. Claro, dice que por una parte todos los hijos de esclavos nacidos a partir de entonces fueron declarados libres al venir al mundo, pero hasta su mayoría de edad, que se fijaba en los 18 años cumplidos, deberían permanecer al servicio del amo de su madre, con el fin de que ésto los enseñase a trabajar y los preparase así a ganarse la vida como trabajadores libres, al ser manumitidos cuando alcanzaban su mayoría de edad. Fíjate qué interesante. Tal era por lo menos la intención del legislador. A estos hijos de esclavos se le denominó manumisos. Por otra parte, se establecía un impuesto sobre las sucesiones que ciertos herederos debían pagar a un fondo especial administrado en cada provincia por una junta de manumisión. Estas juntas determinaban al fin de cada año qué esclavos debían ser liberados, pagándoles su valor a sus respectivos dueños con los fondos recaudados. Qué interesante, ¿no? Gradualmente, pero también a su vez había un pago para, darle, incentivar, ¿no?, un poco la liberación. El 2 de octubre de 1830, el Congreso de Venezuela, reunido en Valencia, ratificó la ley de Cúcuta, pero aumentado a 21 años la mayoría de edad, exigía para ser manumitidos y disponiendo que el Estado contribuiría económicamente para libertar a 20 esclavos por año. En 1839, Venezuela e Inglaterra suscribieron un tratado en el cual declaraban para siempre abolido el tráfico de esclavos, y las dos naciones se concedían mutuamente el derecho a que los buques de guerra de cada uno pudiesen visitar en alta mar a los mercantes de la otra a fin de comprobar si llevaban negros sacados de África y destinados a la venta en cualquier lugar de América. En caso de que los hubieran, el buque era capturado y los esclavos recuperaban su libertad. De este modo, entre 1810 a 1839, la institución de la esclavitud fue atacada por una parte aboliendo la trata y persiguiendo a los buques negreros, y por la otra mediante disposiciones legislativas tendentes a su paulatina extinción en Venezuela. Sí, fíjate, prácticamente Bolívar intenta a lo que le quedaba de vida de 1821 a 1830, reiteradamente lograr la abolición absoluta de la esclavitud, pero los terratenientes, los propietarios, que en su mayoría eran los generales, no solamente de Venezuela, también de granadinos y también del Ecuador, se negaban rotundamente y bloqueaban el intento de Bolívar por parte del Congreso para abolir la esclavitud. Llegado tiempo de paz, fíjate que suben a 21 años su liberación. Y esto tiene el problema económico, como te comenté, los campos están devastados. Estos propietarios financiaron la guerra de independencia, quieren recuperar su tierra, quieren recuperar su cosecha y por supuesto necesitan mano de obra barata. Y la mano de obra esclava se la suministraban. Esto está claro desde el punto de vista económico, como llegamos a la época de 1840, recuerda venir la época del general Sublet, posteriormente general Páez, y empieza la hegemonía de los Monagas. José Tadeo Monagas asume la presidencia, los hermanos Monagas, José Tadeo y José Gregorio Monagas, ambos próceres laureados de la guerra de independencia, no hay lugar a dudas. Ambos sufrieron la guerra en el oriente venezolano, ambos perdieron propiedades, ambos con su propio dinero financiaron armamento,
ambos arriesgaron sus vidas y por supuesto se siente con derecho a gobernar a Venezuela durante esa década de finales de 1840 y finales del año de 1850. José Tadeo es el primero que llega a la presidencia de los hermanos y posteriormente llega José Gregorio Monagas. Aunque fíjate, aunque los dos son generales, pero siempre se tiene uno de militar y otro civil. Porque José Tadeo, claro, porque José Tadeo siendo militar, pero se vestía de civil, quiso hacer un gobierno civil, y en este gobierno civil es donde, en el año 1854, está una serie de acontecimientos históricos, el Congreso de Venezuela, el día 23 de marzo del año de 1854, tras largas deliberaciones, donde se va a indemnizar. Es importante, no solamente que se libera a los esclavos son una propiedad. Y esta propiedad, para que sus esclavos o los amos les permitan ser libres, el Estado debe indemnizarlo. Y es una indemnización, yo estuve revisando hasta de 5 millones de pesos. Sí, es interesante. 5 millones de pesos y estamos hablando de casi 24.000 entre manumisos y esclavos. Viendo la cifra, para una población de Venezuela para entonces de 1.200.000. Era el 2% de la población de Venezuela, de la mitad del siglo XIX. Y este Congreso ratifica, aprueba en la sesión del 23 de marzo del año de 1854 la abolición absoluta de la esclavitud en Venezuela. Ellos alegan que es un legado del libertador Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, y el día siguiente, el 24, un día como hoy, 24 de marzo de 1854, hace 171 años, con todo un protocolo, donde el presidente José Gregorio Monagas, con las autoridades civiles, se decreta con toda la ley, como quien dice, fíjate que la abolición de la esclavitud en Venezuela. Fíjate que quería hablar un poco sobre el papel del Congreso, porque fue designada una comisión especial cuyo informe dio origen a un amplio debate entre quienes apoyaban la abolición con indemnización a los dueños de esclavos y quienes proponían que se llevase a cabo sin indemnización. Fíjate, el presidente de la República, José Gregorio Monagas, que favorecía la eliminación de la esclavitud, dirigió, fíjate, el 10 de marzo, un mensaje especial al Congreso, en el cual abogaba por la abolición, pero sin vulnerar los derechos de los poseedores de esclavos. Fue el 23 de marzo, el Congreso aprobó la ley de la abolición y el 24 fue refrendada por el presidente Monagas, a quien los historiadores han llamado por esto el libertador de los esclavos. En efecto, a partir del 24 de marzo de 1854 no hubo más esclavos en Venezuela. La ley constaba, fíjate, de 16 artículos. Entre ellos estaba el primero, se declaraba tersamente, queda abolida para siempre la esclavitud en Venezuela. Por segundo, se establecía la cesa, la obligación legal de prestación de servicio de los manumisos, quedando en pleno goce de libertad. En el artículo 3 se ratificaba la prohibición de introducir esclavos a territorio de la República y los que sean introducidos entrarán por el mismo hecho de inmediatamente en el goce de su libertad. Fíjate. En el artículo 4 se establecía el derecho de los dueños de los esclavos a ser indemnizados del valor que estos tengan por la tarifa o a juicio de facultativo en caso de enfermedad. Artículo 5 señalaba los recursos destinados a crear el fondo de indemnización. Este fondo, entre otros renglones, incluía el 10% con que las rentas provinciales contribuían al tesoro público, un impuesto especial sobre los alambiques de destilar aguardiente y sus compuestos, un impuesto sobre las rentas de personas pudientes y otro impuesto que durante 3 años deberían pagar los empleados públicos, los fondos recaudados hasta entonces por las anteriores juntas de manumisión. La parte que le correspondía a la nación de los derechos de registro y diversos porcentajes, lo que tú dices sobre los bienes, quienes fallecían sin tener herederos directos. Fíjate cómo era bastante completa, ¿no? Y llegamos al 30 de marzo de ese mismo año, el presidente José Gregorio expidió un decreto que reglamentaba la ley de abolición ya,
El número de los esclavos, lo que tú vienes diciendo, libertados en virtud de la ley del 24 de marzo fue calculada entre 12.093 y el de manumisos de 11.285, valuados en un conjunto de 4.432.991 pesos. Fíjate que son casi, lo que tú dices, 24.000 personas que alcanzaron el goce de la libertad plena en este caso. Fíjate que es bastante interesante. Y el dato de la oposición, porque no todo fue flores. Hubo gente que se opuso a esta liberación de los esclavos, como el caso de las alfombras, las damas de sociedad. Sí, bueno, eso se conoce poco porque fíjate que a la hora de poner en práctica la ley, la sensación de esta ley suscitó diversos disturbios en Caracas. Había sido costumbre que las esclavas de las familias distinguidas siguiesen a sus amas llevando la alfombra sobre la cual éstas se arrodillaban en el templo durante los oficios religiosos. Y el domingo 26 de marzo de 1854, inmediatamente siguiente a la promulgación, fíjate, a 2 días de haberse promulgado la ley de la abolición, algunas de las mujeres cuya libertad había sido decretada y que continuaron trabajando como sirvientas en las casas donde hasta el día 24 habían sido esclavas, salieron como de costumbre a las calles detrás de sus señoras, cargándoles la alfombra en el trayecto hacia la iglesia. Grupos de hombres, mujeres y muchachos reunidos en la cercanía de los templos, decía un periódico, han tenido la osadía de embestir a las sirvientas, arrebatarles la alfombra, tirarlas a los tejados, arrojárselas a la cara a la señora en algunos casos y en otros destrozarlas y repartir sus pedazos entre la multitud desordenada. Todo esto se llevó a cabo a los gritos de abajo las alfombras. Algunos parientes de los señores irrespetadas acudieron en su defensa y estallaron peleas. Fue necesario entonces que el hijo del presidente, el joven José Gregorio Monagas Marrero, saliese a la calle a la cabeza de algunos oficiales y soldados para apaciguar los ánimos, la cual se logró. Fíjate estos vestigios de la colonia, estamos hablando del año 1854. Sí. Ya la independencia ya había pasado más de 2 décadas ya de la república establecida y todavía existían estos vestigios de la época colonial y totalmente. Ya fueron abolidos. Es importante destacar, Carolina, este importante dato histórico de la abolición de la esclavitud, un día como hoy hace 171 años, el gran monumento que existe en el Panteón Nacional sobre José Gregorio Monagas y ese monumento hermoso hecho por escultores italianos que ya a finales del siglo XIX ya exaltan este decreto, que el cual le confiere honores también al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Durante su vida él pregonó insistentemente esta justicia a la humanidad. Bolívar tildaba la esclavitud hija de las tinieblas, imploraba con su vida misma la liberación de los esclavos. La esclavitud realmente es incompatible con la república. Y Bolívar lo discutió y lo entendió con Alexander Petion en su palabra empeñada. Ya fallecido el libertador José Gregorio Monagas logró dar este homenaje al padre de la patria y también al general Antonio José Sucre y a los patriotas, los cuales, incluyendo los Monagas, combatieron por la independencia de nuestro país. Es un homenaje justamente a la abolición de la esclavitud y también un recordatorio a los venezolanos de hoy de ese momento histórico hace 171 años, que no fue fácil, fue un gran debate en el Congreso. Eso fue realmente debate acalorado en el Congreso entre los propietarios y entre las personas liberales, los cuales llegaron a un acuerdo donde afortunadamente 24.000 venezolanos lograron su independencia absoluta, ya son libres para siempre a partir de ese momento. Quería terminar hablando de este hermoso libro, se llama Panteón Nacional de Venezuela, escultores italianos y monumentos a los héroes. Este fue elaborado por la Embajada de Italia en Venezuela y aquí habla una breve sobre la construcción, ¿no? Hace la firma Roversi e Hijos, y dice que fue inaugurada el 24 de marzo de 1897. La construcción del monumento a José Gregorio Monagas en el Panteón Nacional conmemoró la abolición de la esclavitud
efectuada bajo su mandato. El periodo constitucional de este presidente fue entre 1851 y 1855. Entonces dice que la exposición de motivos de este decreto presidencial comprende lo siguiente, fíjate, que la gratitud de los pueblos hacia sus bienhechores es sentimiento que al ser revelado en obras de arte como prenda de inmortalidad, llevará a las generaciones venideras el recuerdo de hechos gloriosos. Fíjate, ejemplar y estímulo del bien común. Excelente, una excelente obra con motivo del bicentenario en el año 2011 de la independencia de Venezuela por parte de la Embajada de Italia. Sí. Y bueno, ya de esta manera nos despedimos de nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Por esta parte se despide el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.